Bueno, muy bien, antes de presentarles el material fílmico que hemos obtenido en Cuba, quiero presentarles a nuestros invitados de hoy, sobrevivientes de la frontera de la muerte y testigos de sección de una verdadera tragedia. Con nosotros empezamos por Estrella Riesgo. Muchísimas gracias por estar acá, que va a contar su tremendo testimonio de vida y de muerte en esa frontera. Y a Jacinto González, que también intentó cruzar por allí y que tiene mucho de qué hablar en el día de hoy. Yo quiero empezar con Estrella, y voy a ser sincero, yo la conozco a ella, conozco a su hija, y he escuchado el cuento increíble de que ustedes eran una familia que trataban de cruzar la base naval de Guantánamo. Una parte de la familia logra pasar, tengo entendido, y otra no. Y usted ve que una de sus hijas logra llegar a la libertad y otra de sus hijas, de apenas 3 años, casi de brazo, se queda con usted de este lado. Usted va a la cárcel y deja de ver a ambas hijas ¿durante cuánto tiempo? Una 10 años y la otra 20 y algo, o 22, 23 años. Vamos a volver al momento. ¿En qué año ocurre esto? ¿Cuántos eran? Cuénteme brevemente qué sucedió ahí. Eso fue el día 6 de enero del 69. Día de los Reyes Magos. Día de Reyes Magos, efectivamente. Nos quedamos 25 entre niños y mayores y cruzaron 88 para acá. ¿Y qué iba? ¿En una rastra? Era una rastra que iba recogiendo personal en todo Santiago hasta llegar a Boquerón. Y entonces en Boquerón, cuando fuimos a coger para entrar a lo que es la base, la rastra cae en una zanja. Gracias a Dios que cayó en una zanja. Si no hubiéramos volado todo el mundo, porque los agentes de seguridad que nos cogieron después, nos dijeron que aquello estaba todo minado. Y efectivamente, después lo supimos. ¿Y qué pasó cuando cae la rastra? ¿Salen corriendo algunos? Cuando la rastra cae en el zanjón, que abre las compuertas, todo el mundo se manda a correr a tratar de cruzar lo que era la frontera. Yo me quedo en lo que es la línea divisora, que me coge el fronterizo. Yo iba con Vivian cargada y la otra se me desapareció, yo no la vi. Yo no supe de ella hasta una semana después. Si era viva, era muerta, dónde estaba. ¿Cómo supo alguien? Después, con mediación de la familia, supe. O sea, que la mitad de la familia, y con suerte nadie le reventó una mina personal. No, gracias a Dios nadie. Sí, muchas personas nos hincamos con la tuna que había allí, hay muchas matas de tuna y había cantidad, y aquí hay un terreno arenoso. Sí, porque parece medio desértico. Yo he estado en la base naval del otro lado, ¿no? Varias veces, sobre todo cuando los balseros del 94. Antes de pasar con el testimonio de Jacinto y regresar con el suyo, yo quiero, Jacinto, presentarles algunos de los testimonios que tenemos dentro de Cuba, porque lo interesante es que eso fue en el 69, lo suyo 69 fue también. 69 también. En el 2013 eso sigue sucediendo y hay personas que pierden la vida y que son mutilados, ¿no? Vamos a ver el caso de una persona víctima de una mina antipersonal que asegura además que los guardias cubanos ni siquiera le brindaron auxilio. Vean. Pero esperaba, vine a saber ya que era una mina cuando ya estaba tirada en el piso, con aquella luz blanca, no me podía mover, vi a la compañera mía en el piso desmayada, los otros 2 muchachos no aparecían, llegaron los guardias y nada, que no nos querían dar auxilio. Bueno, algo sucedió allí. Vamos a ver si tenemos después más testimonios de esta joven, que creo que es la que perdió la pierna. Tenemos algunos problemitas ahí con los videos. ¿Cómo fue el caso suyo? No, el caso mío fue que yo intenté irme por el mar. ¿Usted fue de los que intenta ir nadando? De la bahía. ¿Porque usted es del área de allí? No. ¿No? No. Mi padre tenía una empleada en el hospital donde él trabajaba, que ella tenía la familia de allá. Y le ofreció a mi padre que estaba ¿Era en de Cuba. Caimanera, de esa zona? Era de la zona de... ¿Boquerón? No, era de Guantánamo, pero conocía el área. Y ella se ofreció, porque un familiar de ella se iba, y se iba a ir solo, y ella estaba buscando compañía para que... ¿Y con ese contacto usted intenta llegar nadando? Nadando a la base
Es decir, era lo más seguro que había en el momento, porque no había minas ni había nada. Solamente tenía que evitar la patrulla y pasar entre los dos puertos, entre los dos pueblos, que era Boquerón y Carmanera. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos allí, ellos nos llevaron hasta la zona y nos tiramos nadando y empezamos a nadar, pero teníamos que nadar como 10 kilómetros y teníamos toda la noche. Y cuando empezamos a nadar, que éramos 5, uno de los que iba empezó a coger miedo y a tener que darle calambre y tener que remolcarlo y fue un problema. Los otros 2 se fueron y nos quedamos mi padre y yo con él remolcándolo. ¿Y los arrestaron entonces? Sí. ¿Qué los arrestó? ¿Un barco? ¿Un guardacosta? No, nosotros no. El problema era como en esa zona, cuando usted lo descubren, le tiran y lo matan. Mi padre, viendo que no íbamos a poder llegar antes que fuera de día, decidimos entonces tratar de regresar, buscar un lugar para poder regresar, porque mi padre decía, de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Claro que sí. Y tratamos entonces de buscar la costa otra vez y regresar, y ahí nos cogieron. Bueno, vamos a escuchar otro de los testimonios que tenemos dentro de Cuba, a ver si se entiende un poco con más claridad. Ella dice que cargaron con ella, que otros también, como si fueran sacos de papa, que la llevan a un hospital llamado Agustino Neto. El nombre ya no presagiaba nada bueno y tampoco allí parece que les trataron nada bien. Adelante. Vi cuando recogieron al muerto y lo tiraron en una lancha, y no fue ni la lancha de pasaje. Yo para mí que era una lancha de esos de pescadores, porque yo vi cuando lo cargaron, lo tiraron, cogieron al perro, lo recogieron los guardias, se lo llevaron, a mí me tiraron como una guasabita, eso que tienen los militares. Llegué al hospital, empezaron a vendarme la pierna, mi tía gritaba por otro lado que la pierna, que me guindaba la pierna. Yo le tuve que decir a mi papá que no me sentía la pierna, mi papá tuvo que llamar al médico, me vieron, llamaron a la familia. Cuando ya yo vine a recapacitar bien, ya era porque ya me faltaba la pierna. Le faltaba la pierna, o sea que aparentemente lo que tiene en la pierna izquierda es una prótesis. Cuando usted la arrestan, ¿cómo fue el tratamiento? ¿Qué sucede? Aquello fue horrible. Nos pusieron 25, de los 25 eran como 6 o 7 hombres nada más los que se habían quedado. La mayoría éramos mujeres y niños. Le daban una latica de leche condensada para el grupito de niños, que eran como 6 o 7. Y aquello era horrible. En una celda que era un cuarto sucio, allí estuvimos una semana sin bañarnos, sin asearnos, sin hacernos nada. Y después, hasta que nos mandaron 5 años de cárcel después, ¿no? 5 años de cárcel. ¿Y por qué usted no puede ver a la hija que se quedó con usted, la de 3 años? Porque la recoge el papá, que era del gobierno. ¿Y qué? ¿Y le impide...? Me impide verla. Mi papá gestionó muchas veces para que yo pudiera verla. Una de las veces me llevaron con guardias custodiadas y armas largas para poderla ver. Después de haber pasado casi 2 años. ¿La pudo ver ahí a los 2 años? La vine a ver en una forma bien fea, custodiada con dos guardias con armas largas. ¿Y después cuánto tiempo más? Después me demoré 9 meses más por poderla volver a ver de nuevo. Breves tiempos, ¿no? Pero el reencuentro con ella, ¿cuánto demoró? Sería media hora. No, el reencuentro de volver a convivir con ella. Pasado 20 y pico de años. 20 y tantos años. Hizo ahora exactamente 20 años. Y el reencuentro con la que queda acá, me imagino que se produce cuando usted llega a Estados Unidos, ¿no? Cuando llego aquí, la encuentro, que tenía 12 años, hacía 10 años que no la veía. O sea, ya eran casi desconocidos, ¿no? Sí, ella... ¿Se logra reconstruir la emoción familiar con esas distancias que impone un destino tan trágico? Vamos a hablar de eso en cuanto regresemos y volver al testimonio suyo, porque lo que yo quiero destacar hoy es que incluso al que llega, logra arribar a la base naval de Guantánamo, le están aplicando la ley de pies secos y mojados, aunque son pies secos, y los están devolviendo al gobierno de Cuba. Algo que muchas personas
no saben y que no están denunciando en ninguna parte. Regresamos con más testimonios dentro de Cuba en solo segundos.